Martes 5 de diciembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, al lugar que reservamos cada mañana para comentar las informaciones que aparecen publicadas en la prensa de Córdoba, el diario Córdoba, diario ABC, diario El Día. Hoy nos acompaña como cada martes Juan Ruz. Juan, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Soy Juan Ruz, director de El Día de Córdoba. Comentábamos antes que hay bastantes coincidencias hoy en las portadas de los periódicos, informaciones de ámbito nacional y local, bastante coincidentes. Vamos a empezar, si les parece, en este caso, por las fotografías. Tanto Diario Córdoba como Diario El Día escogen una fotografía de Rafael Gómez, que ayer, por fin, no es que yo lo deseara, pero ayer ocurrió, Rafael Gómez ingresó en prisión. Dice el Diario Córdoba, que estamos viendo, Gómez opta por la cárcel de Córdoba. El empresario condenado por fraude a la Hacienda ingresa en el centro penitenciario acompañado de sus hijos. En la foto, o sea, fue acompañado de sus hijos, ingresó él solo, lógicamente, en prisión, creo, hasta donde yo sé. El diario El Día, Rafael Gómez ingresa en prisión, dice, con una foto de Jorge Vidal, el diario Córdoba, la foto es que tengo una fotocopia, no entiendo bien, no sé de qué es la foto. La del diario El Día estamos viendo. El empresario decide finalmente cumplir la condena en Córdoba. Bueno, hubo mucha especulación, Juan, se habló incluso de Melilla, se habló de Málaga ayer, parecía lo más lógico que se ingresara lo más cerca posible de Sansueña, que es donde está la residencia familiar, para facilitar la visita fundamentalmente de su mujer y sus hijos. Sí, bueno, era algo más o menos previsible, pero lo que sí es verdad que en el entorno de la familia se ha comentado en estos últimos días que Rafael Gómez tenía dudas sobre qué prisión le convenía más, en fin, de acuerdo a su estado de salud, a su estado de ánimo y demás, y que no acababa de encajar muy bien eso de tener que estar aquí en la prisión de Alcolea, ¿no? Por eso se barajaron otros nombres, incluso nos consta de que, no sé si recientemente hizo un viaje rámpago a Melilla, sí, para comprobar un poco el estado de aquel recinto penitenciario, ¿no? Finalmente, las opciones que el viernes se barajaba, según pudimos saber en la redacción del periódico, era que estaba entre Málaga y Córdoba, y finalmente pues se ha decantado por Córdoba, yo creo que por una cuestión más familiar que otra cosa, por estar cerca de la familia, ¿no? Era, como tú bien has dicho antes, era algo que más o menos se esperaba, se presagiaba, y bueno, ha llegado el momento, ¿no? Claro, porque el elegir prisión en el caso de Rafael Gómez era por evitar a algún vecino, básicamente, por hablarlo, porque, claro, no es agradable para Rafael Gómez meterse en la prisión y andurrar por el patio con gente que pudieran reconocerlo, que es lo que hay que evitar probablemente, ¿no? Sí, yo creo que sí, juegan varios factores, ¿no? Primero, es verdad que en Córdoba también hay un problema de masificación, no lo olvidemos, y luego, pues claro, él quería también estar en un entorno lo más retirado, personalmente, de gente conocida, aunque yo creo que después de sopesarlo, Rafael Gómez yo creo que es una figura que trasciende más allá de lo meramente cordobés. Claro. O sea, que en cualquier otra prisión de Andalucía sería una persona que, además, por su físico y demás, es una persona perfectamente reconocible y que seguramente sería reconocida, ¿no? Él ingresa con una condena de 5 años y 3 meses, nadie espera que los cumpla íntegramente, pero tampoco se habla mucho durante estas últimas semanas de si es un eximente por la edad, eximente por la enfermedad. Rafael Gómez ingresó ayer, supongo, el módulo de ingresos, supongo, aunque no tenemos constancia aún. Pasará a enfermería muy probablemente porque tiene una afección última, la enfermedad está en la operación de la espalda, aparte la edad, pero ni por edad ni por su estado de salud él tiene por qué beneficiarse obligatoriamente de ninguna eximente. O sea, él en principio debe cumplir la condena íntegramente según nuestra jurisdicción. Claro, eso en el auto queda perfectamente claro y delimitado, ¿no? Y además aquí se ve de que, bueno, se acaban con cierta rumorología, yo creo que un poco de calle, de que determinadas personas con X edad no entran en la cárcel, ¿no? En el momento en que lo dicte el juez, tenga la edad que tenga y depende de tu estado de salud, pues puedes ingresar en la cárcel perfectamente, ¿no? En su caso, pues se supone, a mí sí me consta que estuvo en ese módulo de ingreso, no sé las horas que habrá estado o que estará, y a partir de ahí pasará, se integrará como un preso más, independientemente de que luego, por sus circunstancias de salud, por otras circunstancias, pues pueda pasar o al módulo de enfermería o que se dé cualquier otra circunstancia que pueda dictaminar el juez de instituciones penitenciarias, que es el que ya por el que pasan ya
cualquier modificación en el estado de Gómez en la cárcel, ¿no? Ahí creo que la ley de enjuiciamiento, no sé en qué ley es, no caigo, hay una circunstancia que sí que afectaría a Alfred Gómez, que es que cuando se cumple 70 años y se cumplen 3/4 partes de la condena, se concede libertad condicional, no se concede en segundo grado, sino directamente, pero en fin, todavía no ha cumplido nada de su condena y tampoco ha habido la remisión de condena que suele ir aparejado con el pago de la multa. En este caso Rafael Gómez no ha dicho en ningún caso que piense pagar la multa, él dice que no tiene, claro. Por eso te digo... Eso en ese caso va a jugar en su contra. Claro, eso va a jugar en su contra, ¿no? En cualquier caso, la sentencia tiene que cumplirla. Luego hay una serie de beneficios claro, que contempla la ley y que a partir de ahí él podrá acogerse a ello, ¿no? Incluso, no sé, podemos encontrarnos, quién sabe, en el próximo Consejo de Ministros con un indulto que él ya parcial que ella ha pedido, ¿no? Entonces, ahora mismo está en esa situación, pero vamos, que yo soy consciente de que esto puede cambiar en un corto o medio plazo. Sí, habrá que estar atentos, aunque ya vimos algunos casos como el de la Pantoja, por ejemplo, el mediático, que ingresó con una pena muy pequeñita, con apenas 2 años la cumplió, y además la cumplió, no hubo indulto, en fin, que la justicia últimamente, como está tan cuestionada en algunos ámbitos, suele ejemplificar a veces con quien tiene menos culpa, no sé Rafael Gómez la culpa que tiene, pero a veces se espera que haya un gesto y para evitar precisamente esa sensación de impunidad para ciertas personas, pues pagan la condena por completo. Sí, suele ocurrir. No olvidemos que los jueces forman parte de la sociedad y, claro, y queramos o no queramos, ellos se ven también de alguna manera contaminados por y perdón por la palabra, por la realidad social que existe. Son personas que tienen una dimensión pública muy importante, con lo cual yo creo que se lo piensan tanto a la hora de determinar su ingreso en prisión como a la hora de concederle algún tipo de beneficio, sí, para sobre todo evitar ser ellos el foco de la noticia, ¿no?, al respecto. Hablando de cárcel, hablando de condena, la portada de ABC, lo traen todo el mundo en su portada, se refiere a la salida de la cárcel ayer de 4 de los que estaban en prisión preventiva, Raúl Romeva, Mundó, Turull y Rull, que son 4 de los antiguos consejeros que ahí los tienen, que estaban en prisión desde que prestaron declaración en su día ante la juez Lamela, y que ahora con el cambio de juez se esperaba se esperaba lo que ocurrió, que estos 4 al menos salieran de la cárcel. Sin embargo, señalan los periódicos, lo señala el propio ABC, Junqueras seguirá en prisión para que no lidere más actos violentos. Diario Córdoba, el Supremo deja en prisión al núcleo duro, dice, del secesionismo, aunque libera, como hemos visto, a Romeva, Mundó, Turull y Rull, y también el diario El Día trae en su portada, por eso lo digo antes, una referencia, sí, una foto pequeñita, Junqueras hará campaña desde la cárcel y Puigdemont desde Bruselas. Este hombre, el juez del Supremo, ni para uno ni para otro, se ha quedado en medio, ha dejado la cárcel a 3 o 4, ha soltado a otros 4. Sí, yo creo que en parte era algo también que muchos no esperaban, ¿no? Esperaban o que ratificara lo que ya había dictado la jueza o, en sus defectos, que actuara al mismo nivel como hizo con otros consejeros, ¿no? Yo creo que ha tirado un poco, como tú dices, por la calle de en medio, en el sentido de dejar a Junqueras en la cárcel, porque, en fin, por temor a que pueda organizar actos violentos. Y lo que ya a mí personalmente me chirría un poco más es que los famosos Jordi también por la misma razón se queden en la cárcel, cuando son personas que, bueno, todo el mundo sabe lo que lideraban, pero no dejan de ser dirigentes de unas asociaciones civiles, ¿no? Es lo que más tal vez pueda chirriar, pero yo creo que en los otros casos, yo nada que decir a este auto del juez, ¿no?, de la salida de estos 4 consejeros. Bueno, hay 2 más, que no me acordaba. Las 2 mujeres, sí, las 2 mujeres que estaban en la otra versión, no se leen a la vez, por eso salen en la foto, que son Borràs y... no me acuerdo ya, tanto nombre catalán. Hablamos más catalán ahora que nunca. Estamos todo el día oyendo hablar en catalán. Casi en la intimidad. Bueno, el criterio por el que ha dejado la cárcel a los 4, como decía Juan, es porque dentro del auto en el que ordenó el ingreso en prisión en su día la juez Carmen Lamela, se hablaba de la posibilidad de reiteración en el hecho delictivo. El juez ha entendido que tanto Junqueras como el consejero de Interior, como los 2 Jordi, son los que tienen más facilidad para volver a reincidir. El caso de los Jordi, como tú decías, porque son capaces de coger megáfonos y levantaron de nuevo el pueblo en armas casi. Lo de Junqueras y el consejero de Interior, pues porque tienen más acceso quizás a los mozos de escuadra, que se les teme todavía mucho cómo reaccionaría en caso de que hubiera quizás cierto llamamiento a la insumisión.
Sí, al tratarse además de una persona, o en un caso que era el consejero de Interior y en otro caso el vicepresidente, pues luego también tienen muchísima más responsabilidad, Más sobre todo, posibilidad de, claro, y más posibilidad claro, reincidir. por su control y su relación con las fuerzas del orden, en este caso con los Mossos de Escuadra, ¿no? Seguimos avanzando. La otra información en la que hay coincidencia absoluta es el tema deportivo, que lo saltamos aquí en este orden. Dice el diario, por ejemplo, el diario El Día, Romero, el relevo interino de Merino. Bueno, por empezar por el principio, dice el diario Córdoba, el Córdoba destituye a Merino tras 47 días, 4 derrotas y 3 empates. Y dice el diario El Día, a continuación, Romero, el relevo interino de Merino. Bueno, el tema de Romero, del cese de Merino, teníamos todos los datos excepto el cuándo. El cuándo se produjo ayer, porque había ya un rumor en la calle y en las redacciones de hacía semanas casi, hacía 10 días, 12 días, que se esperaba el cuándo, porque parecía evidente que esto iba a caer. Quizás este partido de la Cultu del domingo pasado, del sábado pasado, de la Leonesa, no era el mejor escenario para dimitir, para cesar el entrenador, porque era un partido perdido casi de antemano, viendo las perspectivas. Pero se escogió el día de ayer. ¿Por qué el día de ayer? Pues es lo que habría que pensar. Yo mi percepción es que desde que empezó ese run del que tú hablas, había una intención clara de sustituir a Merino, porque no ha cuajado en su llegada, no ha cuajado ni, yo creo que ni entre los propios jugadores, ni con el equipo directivo, y lo que se ha retrasado algo más, yo creo que buscando algún relevo fuera de lo que es la entidad, algún entrenador que al parecer los contactos que ha habido con otros técnicos pues tampoco han fraguado ni han llegado a buen puerto, con lo cual solo le quedaba la opción de llegar un momento en destituirlo y que el técnico del filial, en este caso Romero, pues fuera el que asumiera la dirección del club, que además ayer insistieron mucho desde la entidad blanquiverde que se trata de un relevo interino, de manera interina. Luego el fútbol tiene esas cosas que si el domingo se encuentra con un triunfo, pues seguramente se mantendrá, ¿no? Y si el equipo va a peor, pues se buscará algún remedio de urgencia de última hora de lo poco que haya en el mercado y que el club quiera y pueda pagar. El domingo juega el Córdoba, el domingo el Rayo. El sábado juega contra el Rayo, partido complicado, el Rayo está en zona de ascenso, zona de playoffs creo, está por ahí arriba. Había una concentración, una protesta convocada por las peñas del Córdoba para expresar su malestar contra la directiva. ¿Se van a conformar las peñas con Jorge Romero? Pues no lo sé, yo creo que va a depender un poco del resultado. Tal vez este gesto pueda calmar un poco esa impaciencia que había por parte de las peñas, que sirva de patada hacia adelante de la situación, y lo que sí puede es retrasar que ese malestar vaya increciendo, ¿no? Habrá que esperar al domingo y yo creo que en función de lo que ocurra el domingo y sobre todo de la imagen que dé el equipo, pues a partir de ahí las peñas pueden actuar de alguna manera, porque en el partido, te refieres al partido de la Cultural Leonesa hace dos fines de semana aquí en el Arcángel. La verdad es que, más allá del resultado, que se puede empatar o no... Pero yo hablaba del Huesca, a lo que me refería. Yo hablo de la Cultu, pero hablaba de Huesca este día último que parecía perdido. Claro, la imagen del equipo ese día fue muy lamentable. Un equipo que está en la cola, al igual que el Córdoba, al que comienza ganándole por 2-0, que se queda con un jugador menos. La verdad es que la imagen que dio el equipo fue muy mejorable y por lo que se vio en el campo sin capacidad de reacción ni por parte de los jugadores ni por parte del técnico a la hora de maniobrar y cambiar la situación. Sí, pero te decía, Juan, porque Jorge Romero, un chaval joven, 32 años creo que tiene, un chaval sin mucha experiencia o con poca, juega en Segunda B. El equipo tampoco se está saliendo en Segunda B. El Córdoba B, lamentablemente, ha estado mucho tiempo el penúltimo. Ahora parece que ha remontado un poquito, que están puestos mitad media de la tabla. Si el equipo no funciona, el pobre Jorge se va a llevar todos los palos de la grada sin merecérselo. Lo que le pasó ya a Carrión, se recuerda de su día. Lo colocaron ahí de mientras, estuvo Luis Miguel Carrión mientras, ponte ahí, mientras buscamos a otro, y al final resultó que era una apuesta barata del club que acabó llevándose los palos de la grada. Sí, yo creo que tiene todas las papeletas para correr más o menos la misma carrera en paralelo de Carrión. Si le sale bien los 2-3 primeros partidos y es capaz de salvar el equipo, pues seguramente continuará en unas condiciones que, en fin, no me atrevo ni a comentar aquí, y si le sale mal, pues está claro que para él va a ser un fiasco, ¿no? Sí. En cualquier caso, tendremos que esperar porque
Insisto, el propio club hablaba ayer de que se hace cargo del equipo de manera interina. La interinidad puede durar pues lo que quiera el presidente y los accionistas, ¿no? Pero yo creo que van a esperar, supongo, hasta el próximo domingo, y en función de lo que pase y de sobre todo las sensaciones que transmite el equipo desde a la afición, pues a partir de ahí se verá si la apuesta de Romero es firme o de verdad es interina, ¿no? Por acabar con este asunto, hace unos días ya, quizás semanas, las redes sociales, que en esto tienen una capacidad de influencia importante, empezaron a hablar de Paco Gémez. Paco Gémez en su día dijo que él vendría a Córdoba solo el día que estuviera muy desesperado para salvar al Córdoba, algo así vino a decir. Este momento era el momento de Paco Gémez. Lo que pasa es que Paco Gémez y Carlos González son agua y aceite. Yo creo que con los actuales propietarios del club sería muy complicado que Paco Gémez aterrizara en Córdoba. Y más cuando sabemos que con el Cruz Azul, con el que está ya ha acabado su relación contractual, y tenía ofertas incluso de algún país europeo y de aquí de la Liga de Primera División, con lo cual yo vería complicada, no que Paco Gémez no quisiera venir al Córdoba, sino, como tú dices, con los actuales propietarios del club. Sí. Lo vería muy complicado que llegara al banquillo. Bueno, pues Merino acabó su etapa, tiene varios récords, el récord de 7 partidos sin ganar, el récord de 47 días solo de entrenador. Creo que el hombre no va a pasar la historia del Córdoba, en la parte más de los laureles, ¿no? No, son circunstancias, en fin, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil y por desgracia yo hablaba con los compañeros de deporte con la llegada de Juan Merino y hablábamos lo mismo, esperamos que no pase como con Yuki, ¿no? Que estuvo prácticamente, que fue un visto y no visto, y por desgracia pues así ha sido. Bueno, seguimos avanzando. Otra información en la que también hay coincidencia de los periódicos es sobre la Comisión de Memoria Histórica, que ayer concluyó su trabajo. En principio dio unas conclusiones que parecen la conclusión del trabajo. Dice, por ejemplo, el diario El Día, la Comisión de Memoria propone borrar, y entre comillas, borrar, porque lo proponen ellos de esa manera, a Cañero y a Cruz Conde, del Callejero, lógicamente. El diario Córdoba también habla de ese asunto, plantean eliminar del Callejero los nombres de Cañero, Cruz Conde o Conde de Vallellano, y algunas otras medidas que vamos a ir ahora desgranando. También propone la creación de una oficina de atención a las víctimas del franquismo, y ahí manejan un listado en el que se incluyen, además de los nombres citados, pues a Cruz Conde, a Vallellano, a Cañero y a Quesada Chacón, el periodista Quesada Chacón. Tampoco ha habido grandes sorpresas en las conclusiones de esta comisión. No ha habido sorpresa, era lo que se venía barruntando en las últimas semanas, incluso en los últimos meses. Y al final, pues bueno, lo que queda, lo más llamativo mediáticamente es, desde luego, lo que genera más polémica, que es el cambio en el callejero de determinadas calles, determinados barrios, como puede ser Cañero y Cruz Conde, pero luego sí es verdad que el documento también contempla otra serie de actuaciones que yo creo que a tener en cuenta y que pueden ser interesantes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a seguir ese trabajo de sumación de fosas comunes y demás, pero bueno, que yo creo que en ocasiones, por desgracia, pues lo eclipsa el hecho de meterse o inmiscuirse en estas historias tan sensibles para los ciudadanos, como es el nombre de determinadas calles, en fin, con un carácter ya histórico para los que vivimos en esta ciudad, ¿no? Esto, recordemos, es una propuesta que hace la comisión, luego el Pleno tendrá que decidir si se sustituyen o si se cambian los nombres, no del barrio, de la Plaza de Cañero, porque no se llama barrio de Cañero, oficialmente no tiene nombre ese barrio, es Plaza de Cañero, Avenida de Vallellano, calle José Cruz Conde, entre otros, por ejemplo, que sea Chacón o algunos otros que por ahí sacan la relación, porque realmente son muchos. Por cierto, como anécdota, decir que han aparecido dos nombres muy curiosos, por ejemplo, la calle General Franco, que existe en Alcolea, aunque nadie la encuentra, pero lo ha encontrado un senador de Compromís, por cierto. Ha visto que existe el código postal calle General Franco en Alcolea. Los vecinos dicen que esa calle no existe hace muchísimo tiempo. Y la glorieta de Artilleros, la que forma el cruce de Tejares con Gran Capitán, que fue donde en su día, el golpe de Estado, bombardearon el gobierno civil, que estaba justo enfrente, donde estaba el edificio de Caja Sur, que se sigue llamando glorieta de Artilleros, aunque Ocaña le quitó el rótulo, quitó allí un monolito que había, todo eso lo hizo desaparecer, pero el nombre se mantiene. O sea que y luego también proponen quitar el yugo y la flecha de los edificios de VPO que se construyó en su día por el movimiento, y también la cruz de los caídos, esa que hay enfrente de su delegación. O sea que hay muchos restos del franquismo un poco así dispersos.
Sí, yo creo que con esos restos dispersos de los que tú hablas y que efectivamente existen, no creo que haya ningún Ninguna problema polémica al ahí, claro. respecto, ¿no? Ni ninguna polémica, ¿no? Yo creo que la polémica va a venir por determinadas vías, sobre todo por estas que estamos hablando, y por algunas otras que, curioso, hay varias calles de periodistas Sí, cierto. que, que se incluyen en ese listado, no solo que Sada Chacón, sino que algunos más que ahora no recuerdo. Daniel Aguilera, por ejemplo, Manuel García Prieto, son dos periodistas que también quieren que se le quite el rótulo de... Claro, entonces yo creo que por ahí va a venir un poco la polémica y veremos qué pasa, ¿no? En cualquier caso, como tú bien has comentado, esto tiene que dictaminarlo luego el Pleno. Y tiene que tomar una decisión al respecto. Yo creo que aquí hay dos vías, una que es la de actuar por hechos consumados, es decir, lo dice la Comisión, vamos para adelante y aunque sea con una mayoría absoluta, lo más ajustada posible, que se llegue adelante, o, que creo que sería lo más razonable, llegar a un acuerdo entre todos los partidos para ver qué calles deberían de cambiarse el nombre o no, sobre todo por el impacto social y por no herir sensibilidades a ninguna persona. Yo creo que la segunda opción sería la más prudente, pero en fin, veremos a ver qué dice el equipo de gobierno al respecto, ¿no? Claro, hemos hablado alguna vez de este asunto. Es cierto que tanto Cruz Conde como Cañero, como Vallellano intervinieron en el conflicto, el golpe de Estado de Franco, pero es cierto que las calles que tienen no son por eso, porque sí que es verdad que hubo otras que se le homenajeaba al teniente no sé cuántas, al general Varela, que eran por su alzamiento. En este caso, Cruz Conde murió durante el conflicto, murió de enfermedad durante el conflicto, con lo cual no tiene que ver con el alzamiento, aunque sí que parece que contribuyó logísticamente. Cañero se dio el barrio porque fue una donación que hizo él de la Huerta de la Viñuela, que era de su propiedad, le entregó para bienes sociales, y Vallellano porque tuvo una importancia evidente, objetiva, en el desarrollo urbanístico de la ciudad, tanto por Medina Zahara como por el puente de San Rafael. Es decir, que sus méritos, entre comillas, lo de los méritos, son ajenos al conflicto civil. Sí, yo creo son facetas que habría que analizar, ¿no? Yo creo que eso sin una unanimidad o una mayoría bastante cualificada en el Pleno no se debería adoptar. E incluso aquí tenemos mecanismos de participación ciudadana en los que siempre hemos presumido, ¿no? Pues tendremos también que recurrir a ellos para ver de qué manera esas decisiones se pueden adoptar. Yo te reitero que se eliminen los símbolos franquistas de aquella vivienda de VPO donde prácticamente en cada bloque se tenía que poner el yugo y la flecha. Pues bueno, yo creo que hasta estéticamente creo que quedaría hasta bien, ¿no? Te digo igual de la Cruz de los Caídos, o si hay alguna anomalía como la calle Franco de Alcolea o la glorieta del Artillero, lógicamente porque nadie además conoce esas zonas como ese nombre aceptado socialmente, ¿no? En otros casos, como los que estamos viendo, ya sea Quesada Chacón, ya sea Vallellano, Cañero, yo creo que habría que ser un poquito más cauto a la hora de tomar una decisión de ese calado y sobre todo por el impacto que tuvo, por ejemplo, la figura de Cruz Conde en la ciudad, más allá de un posicionamiento político concreto en una etapa de su vida muy determinada, ¿no? Pero en fin, luego habrá que analizar también otros méritos al respecto. Este es José Cruz Conde, no es Antonio. José Cruz Conde, que tiene otro, quizá el más relevante fue Antonio, su sobrino Antonio, que sí que él hizo la gran revolución del turismo de la Córdoba, de aquel poblachón que se encontró en los años 60 y que sí que lo convirtió. Quesada Chacón, por cierto, era el secretario de Don Bruno, el famoso guardia civil, que fue el que reprimió de forma totalmente cruel e inhumana y totalmente despreciable el movimiento que quedó en Córdoba después del franquismo. O sea, y el Quesada Chacón, que era periodista, era jefe de gabinete, secretario particular del mal recordado Don Bruno. El resto, por ejemplo, Pemán también aparece en la relación, José María Pemán. Creo que la calle de Pemán se le puso por su mérito literario, no por su disponibilidad ideológica. Supongo, vamos. Supongo. Sí, yo entiendo que debió ser así, ¿no? En cualquier caso, repito... Hay que ir uno a uno, quizás. No se puede meter en un saco todo esto. Yo creo que no se puede meter todo en un saco porque habrá que ir caso por caso y delimitar si procede ese cambio o no. Bueno, vamos a seguir avanzando, se nos echa el tiempo encima. Un par de cosas quedan todavía. Bueno, todos los periódicos señalan la muerte y fallecimiento de Manuel Marín, el que fue presidente del Congreso, una persona de gran relevancia y que ha muerto después de una larga enfermedad, así que nos sumamos al dolor de su familia. Una persona
clave en este proceso ahora que estamos viviendo de cuestionamiento de la transición. Manuel Marín quizás representaba, como otros muchos, no el único, esta concordia que se produjo en una época de España. Sí, yo de la figura de Marín, más allá de su concordia, yo destacaría eso y algo muy importante. Yo creo que fue el primer gran europeísta de este país. Comisario europeo, ¿no? Claro, fue comisario europeo y fue incluso presidente del Parlamento. Creo que fue el primero que comenzó a lanzar ese mensaje europeísta e incluso por encima de figuras muy relevantes en su partido en aquellos años, como puede ser Felipe González. Yo creo que era un hombre muy respetado en Europa y que fue el primero que empezó a introducir en toda España ese mensaje de europeísmo, de la necesidad de sumarnos a la Unión Europea en aquel momento, ¿no? Pues, como digo, nos sumamos al dolor de su familia y de sus amigos. Me he saltado antes el CIS, muy rápidamente. Ayer se publicó el CIS, la encuesta del CIS sobre intención de voto en Cataluña. Nos sorprende que estén subiendo los partidos nacionales o nacionalistas, perdón, los unionistas en detrimento de los nacionalistas, porque salió que Ciudadanos sería la primera fuerza de número de votos. Claro, ahí juegan varios factores. Uno, el CIS, que suele fallar tanto como el resto de encuestas en los últimos años, sí hay algunos datos en los que suele acertar, ¿no? Ya en 2015 predijo que la participación sería del en torno al 77,5%, 77,2%, creo que marcaba el CIS, y al final fue el del 77,5%, ¿no? Y ahora habla de una participación por encima del 90%. Entonces, si la participación es tan alta, todo esto, históricamente, tú sabes que suele un poco romper las tendencias y nos podemos encontrar con muchísimas sorpresas. De ahí que con esa participación y tomando como referencia los comicios anteriores pueda salir que esta subida espectacular de Ciudadanos, ¿no? Y ese voto oculto que hay, porque hay todavía más de un 25 o un 30% de catalanes que no ha decidido el voto, no lo dicen, o no lo dicen, será el que determine, ¿no? Yo, escuchando a algunos analistas ayer, parece que ese voto oculto podría beneficiar más que todo a IZ, ¿no? Pero bueno, supongo que tendremos que esperar al jueves 21 para enterarnos al final de cuál es el resultado. Es lo que se llama el voto de la vergüenza, con todo respeto, de personas que no quieren reconocer que votan a un partido porque está mal visto. Y ocurre con el PP en Cataluña. El PP no tiene buena imagen en Cataluña. También ocurre con el PSOE, con el PSC catalán, que son personas que van a votar a ese partido, pero incluso al encuestador, una persona anónima, hasta a él le cuesta trabajo reconocer que va a votar. Sí, suele ocurrir. Y un detalle, tirando de ese recuerdo, creo que es 1 de cada 5 votantes de Ciudadanos no recuerda haber votado a Ciudadanos en 2015 y se eligió en segunda fuerza política en Cataluña, ¿no? Lo que son las cosas. Muy rápidamente ya. Habla el diario El Día de Mercadona, dice que aporta el 2,1% del PIB de Andalucía y el 3,1% del empleo, unas cifras que sorprenden quizás, sobre todo porque Mercadona es una empresa valenciana y cuesta trabajo, Juan, aceptar que llegue alguien de Valencia a montar aquí una empresa de estas características, da tanto empleo cuando hay cadenas alimenticias o alimentarias, en este caso andaluzas, que no han hecho esa apuesta en ningún caso. Sí, aquí yo creo que esa apuesta se ha hecho de manera muy inteligente, porque la mayoría de proveedores que tiene esa empresa son empresas andaluzas, sí. Con lo cual yo creo que lo que han hecho ha sido echar a andar la economía en determinados sectores, en sectores lácteos, cárnicos, de fruta y demás. Los grandes proveedores de Mercadona en Andalucía son empresas andaluzas, con lo cual cuando esa rueda se empieza a andar, pues nos encontramos con esos datos que la verdad es que a mí me han sorprendido, que se suponga ya el 2,1, el 3,1 del PIB andaluz, ¿no? Sí. Y la verdad es que sorprende. Pero por no citar empresas cordobesas, no sé, Covirán o Supersol, que deberían haber hecho otra apuesta, porque lo que ha hecho Mercadona puede hacerlo cualquier otro. Hombre, cualquier otro. Hay una habilidad estratégica que no le vamos a negar al amigo Roch, pero bueno, no, tampoco tiene tanto secreto. Bueno, pero tal vez su modelo de tienda, su manera de llegar al cliente, pues ha sido desde luego el más hábil y ha tenido esa capacidad de captar la atención del consumidor más que otras cadenas, ¿no? Y entonces es un valor que hay que reconocerle al señor Ram.
Susana Díaz, la portada del día. Ayer fue 4 de diciembre, el día del andalucismo histórico. Hablábamos ya de eso ayer. Ayer hubo varios actos y Susana Díaz volvió a decir en el acto, creo que fue en Torremolinos, donde estuvo ella el fin de semana, que va a aceptarse un cambio de la financiación, pero sin privilegio. No se va a aceptar, y dice, aunque le duela al PSOE. Le duela a Iceta, fundamentalmente, porque está haciendo ahora enseña de este asunto para su propia campaña electoral, pero al final no está dispuesta Andalucía a ceder para que, a cambio de un puñado de votos, para Mario Iceta, además. Sí, en este caso yo creo que la presidenta lo tiene andaluza. Miquel Iceta, Mario Iceta está en otros menesteres. Sí. Pero yo creo que en este caso Susana Díaz lo tiene claro, yo creo que lo lleva diciendo en el último mes. Todo cambio en el sistema de financiación que haya, de luego tiene que pasar por el visto bueno de Andalucía, ¿no? Y yo creo que además es algo aceptado por el resto de comunidades autónomas, incluso por las que están presididas por presidentes no socialistas, ¿no? Saben que cualquier cambio en el sistema de financiación, lo que diga Andalucía, va a pesar mucho. Porque tenemos el ejemplo de ese 4 de diciembre. Ese 4 de diciembre sirvió también para, en fin, que hubiera el sistema que se había diseñado en la Constitución para la autonomía fuera totalmente diferente, ¿no? Y en este caso yo creo que va a ocurrir algo similar. Y aunque le duela al PSOE, yo es que creo que ahora mismo la dirección federal del PSOE está más con Iceta que con Susana Díaz, por cuestiones lógicas y estratégicas que todos conocemos de lo que ha pasado en los últimos 2 años en el partido. Así que no me extraña, y seguramente en Madrid tomarán buena nota de lo que diga la presidenta, a buen seguro. Pues sí. Vamos a terminar, Rafa. El diario ABC sigue insistiendo en su noticia, la que adelantó el fin de semana, sobre la llegada a Córdoba de Maersk, de esta empresa danesa que es líder mundial en transporte de mercancías, en estos barcos contenedores. Parece una noticia que si cuaja, que todos confiamos en que cuaje, porque Maersk no es de los que sueltan bulos, sino que cuando dice que viene es que viene. ¿Puede revolucionar este sector o esta actividad en Córdoba? Sí, yo creo que más que revolucionar sería un poco que echarlo a andar, porque tenemos que ser, en fin, yo creo conscientes de que ahora mismo se trata de un sector, el de la logística y la comunicación ferroviaria, que prácticamente en Córdoba está muy diluido y no... Se quedó en papel. Claro, se quedó en papel, con lo cual yo creo que más que revolucionar lo que va a hacer es echar a andar ese nudo logístico del que tanto hemos hablado y que ojalá algún día sea realidad. Y hablamos antes de empezar el programa que igual hasta relanza la conexión carretera del aeropuerto, carretera de Palma del Río, que también le vendría al centro de feria y convenciones que están construyendo en el Parque Joyero, porque es clave que exista esa conexión del puente de Abenfirnás con el Higuerón, claro, y eso hace falta hacer una carretera ahí. Claro, yo creo que ahora mismo una de las infraestructuras que más necesita Córdoba, independientemente de que el centro de convenciones salga adelante, de que ese nudo logístico también. Yo creo que es algo que quedó pendiente y que ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, pues bueno, han ido escamoteando en sus presupuestos por falta de dinero y tal, y que habrá que de alguna manera retomar en algún momento, ¿no? Bueno, pues hasta que llegamos, por cierto, hoy es martes, Consejo de Gobierno otra vez, seguimos sin delegado del Gobierno, van cayendo candidatos, poco a poco, cada vez quedan menos, pero también surgen candidatos nuevos, o sea que seguimos estando pendientes de la sorpresa ya. Seguimos. Lo último que sabemos es que se quería esperar, al parecer, a la aprobación de los presupuestos, que ya se resolvió la semana pasada, con lo cual no hay nada que impida que hoy se produzca ese nombramiento. En caso de que no se lleve a cabo hoy, pues bueno, yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo, como se produzca hoy. Si ocurre hoy, se lo contaremos ya el jueves, porque mañana es festivo, mañana celebramos la Constitución, así que no habrá programa. El jueves sí que le esperamos en estas mismas pantallas para seguir leyendo la prensa juntos. Gracias, Juan, como cada martes, por tu visita. Gracias a vosotros. Siempre muy interesante su aportación. Gracias a ustedes por estar ahí. Le dejo con Ángeles Mellado. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, gracias por su atención.